Muy buenos días, amados. Buenos días, hermanos, amigos bellos. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Espero que bien. Feliz inicio de semana. Así es, feliz lunes, aunque para muchos no sean felices los lunes. Bueno, pero por lo menos si conseguimos comenzar con un buen desayuno. Yo creo que será una buena semana. Exacto. Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir nuestro desayuno celestial y el menú del día de hoy dice así. Ahora seguimos en el capítulo 2, pero vamos por el versículo 18 y vamos a completar el segundo capítulo. Dice así: Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan el templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron: tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Naguará, casi que ¿con qué derecho haces todo esto? Cuando le dicen y que qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera. Sí, claro, estaban buscando así como que, muéstranos unas credenciales. Y fíjate, así tal como Pablo decía a los corintios, que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, algo ahí estamos viendo de eso. ¿Por qué? Fíjate, esto que dice Pablo significa lo siguiente: los judíos, que es como decir los religiosos, los que tienen como que una tradición, quieren que Dios demuestre que es Dios por medio de un milagro, casi como tratándolo de un mago contratado. Hazme un milagro a ver si es verdad. Como con Moisés, que tenía que mostrarle miles de señales y para que los egipcios pudiesen creer. Y cuando dice los griegos, o sea, los que nos autoproclamábamos inteligentes, queríamos que Dios nos demostrara que es Dios encajando en nuestra pequeña cajita llamada lógica y ciencia humana. O sea, casi como diciendo: Dios no puede ser más inteligente que yo, y a él solo lo pueden seguir personas con muy poca inteligencia. No, guara. Así pensaba yo. De repente no tan crítico así, pero o sea, si lo ponemos en pocas palabras, eso era lo que uno pensaba. Eso es un engaño, pues, en el que uno vive. Totalmente. Es como que no te atreves a que nadie rompa, a que nadie haga algo que esté por fuera de lo que ya tú preestableciste en tu mente, pues. Exacto. O sea, ya tú tienes ese ajuste predeterminado y el que lo hace diferente está errado. Claro, porque es que trabajas tanto en estudiar, en un título, en la cosa, que tal, como para que venga alguien y lo destruya así. Es como un egoísmo, ¿no? Sí, es un egoísmo y un orgullo. Para pues. un egoísmo enmascarado ahí. Bueno, otra cosa que estamos viendo aquí es que ya los judíos estaban viendo que Jesús se refería a Dios como su padre. Claro. Y eso los irritaba como que muchísimo, ¿no? Claro, porque es que era incómodo para ellos la cercanía con la que Jesús hablaba de Dios. Le decía papá, le decía Abba, padre, papito mío. Ellos se habían enamorado ya de la idea del Dios lejano e inalcanzable para todos. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, con ese orgullo: oye, yo le sirvo día y noche al Señor, yo me sé toda la ley farisaica, yo hago todas estas cosas, y ¿cómo alguien se va a acercar más que yo a Dios? O sea, ¿qué es eso? Bueno, más adelante cuando dice destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días, yo veo allí que Jesús ya estaba diciendo que el templo no es un lugar. O sea, el templo es una persona y es Jesucristo. O sea, y recuerdo esto que dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo veo como que ya no es un lugar, o sea, ya no es un sitio al que tú tienes que ir para adorar. Lo puedes adorar en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, ya nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. O sea, ya eso se rompió. Y fíjate, ahí entonces ya no necesitas cumplir con un montón de cosas para llegar a Dios, ¿sabes? Porque los sacerdotes entraban era porque tenían que ser sin mancha. Es más, ellos los desnudaban y no tenían que tener ni siquiera un lunar. Y así era como podían ser sumos sacerdotes. Y fíjate que eso era lo que irritaba a los religiosos de la época, ¿no? Que Jesús mostrara una tal cercanía con Dios y que mostrando esa cercanía con Dios y mostrándose Dios se acercara a los que eran pecadores. Me imagino que en sus cabezas decía: ya va, pero si en el lugar santísimo no puede entrar ni una persona que tenga un lunar, claro, ¿cómo va a entrar una persona, una prostituta, por ejemplo? Claro, ¿ves? Claro, tiene lógica en la lógica de ellos, pero la verdad es que él vino a romper precisamente eso. El mensaje que da Jesús es claro, la respuesta: o sea, no hay mayor señal que yo mismo. Y esa señal, que es la mayor, no la aceptan. De nada les serviría aceptar las otras señales si no aceptan la principal. Ese era el mensaje directo de Jesús allí con esa respuesta. No, guara. Más adelante ellos respondieron:
tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Los tipos estaban totalmente cegados por su propia necedad. Y no los digo juzgándolos, porque quiero que nos veamos en ese espejo. O sea, veamos que asimismo podemos estar cegados nosotros en ciertos temas con nuestra propia necedad. Ay, Señor, ayúdanos a ver por encima de nuestros pensamientos necios. Amén. Ayúdanos, Señor. Lo que pasa es que aquí la lógica terrenal, ¿te acuerdas que hablábamos lógica L mayúscula, L minúscula? Bueno, la L minúscula antes de Cristo. La lógica terrenal nos juega en contra. O sea, la verdad es que queremos entenderlo todo por esa tonta presión social de querer explicarle a todo el mundo por qué hacemos o dejamos de hacer algo. O por esa necesidad biológica de encajar, de ser parte de algo más grande que nosotros. Pero bueno, esa es nuestra naturaleza. Así es como actuamos. Nuestra naturaleza actúa como si fuese huérfana. O sea, en el espíritu no somos huérfanos, pero siempre vivimos la vida como si fuésemos huérfanos, ¿no? Entonces, hoy puedo decir a tu espíritu, tienes un padre. Él te aceptó, Él te creó con un sueño en mente y te amará todos los días hasta el fin, pase lo que pase. El único lugar donde vas a encajar sin tener que usar máscaras ni corazas es en la casa del Padre Celestial. Amén. Amén. Más adelante dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Al final, incluso todos los discípulos tuvieron que ver para creer, porque no tenían el Espíritu Santo. Hasta Pedro. Pero luego del Pentecostés, donde todos los que recibimos a Cristo recibimos su Espíritu, ahora podemos creer encima de lo que nuestros ojos ven. Así es como se puede cumplir esto de no es ver para creer, es creer para ver. Es que sin el Espíritu Santo no puede. Qué bello que aquí se les iba revelando todos conforme ellos iban madurando, y así va a ser con todos nosotros en el nombre de Jesús. Y también puedes ver que a muchos otros no les fue revelado. O sea, no les fue revelado nada, o quizás no les fue revelado todo. ¿Por qué? Porque no tenían el mismo anhelo que tenían los discípulos. O sea, por algo eran los discípulos de Jesús, porque tenían ese anhelo de aprender todo lo de Jesús. O sea, querían conocerlo, querían comérselo, pues. Así es. Luego dice, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Ahora, a mí esta cualidad de Jesucristo me fascina, de verdad. Él no lee entre líneas, él lee detrás de las líneas. O sea, ya en un desayuno anterior habíamos visto que Jesús sabía lo que había en el corazón de los mercaderes, ¿sabes? Al volcar las mesas. O sea, ellas no querían ayudar como dijimos anteriormente, querían enriquecerse a cuesta de la necesidad de otros. Pero asimismo, Jesucristo ve el corazón de toda la gente, o sea, por eso dice que él conocía el interior del ser humano. Nadie puede burlar a Jesucristo. Es verdad. Y fíjate que a veces decimos y que Dios conoce mi corazón como si fuese algo bueno, ¿no? Claro que conoce nuestros corazones, pero conoce también lo más feo y lo más oscuro que hay ahí. Claro, o sea, conoce lo malo, pues, o sea, él puede ver el orgullo tonto, la envidia silenciosa, la falsa humildad. O sea, él ve todas esas cosas que nadie ve. Cuando tú dices, Dios conoce mi corazón, es como si, yo lo veo así. Imagínate que te prestan un carro por un mes. Y cuando regresa el dueño, bueno, el carro tiene malo el motor porque usaste aceite de cocina como lubricante. Y lo quemaste porque no le pusiste agua. Tiene dañado el arranque, tiene puesta una batería pequeña distinta a la original, tenga los cauchos espichados. Pero tú le dices a la gente, no, el dueño del carro sabe que yo cuido bien los carros porque es que yo no he atropellado a nadie ni he deseado que atropellen a nadie. Es una broma como que ya va. Es que así es como hacemos, no, es que yo no le he deseado mal a nadie. Es así tal cual. No, es que yo no he atropellado a nadie. Se supone que no tienes que atropellar a nadie. O sea, no te tienen que dar un premio porque no has atropellado a nadie en un año. Imagínate. No, ¿sabes? Es que hay cosas que ya están por sentadas, que deberías hacerlo ya por tu diseño, espiritualmente hablando, tu diseño original. ¿Ves? Pero la pregunta es, ¿has cuidado tu corazón? ¿Has cuidado ese vehículo que te dio el Señor? Y fíjate que así como Él tiene esa cualidad, nosotros también podemos pedir discernimiento al Espíritu Santo. Y eso lo podemos pedir antes de confiar para lo que sea. Para hacer un negocio, para el lugar donde van a estudiar los chamos, para el lugar donde vamos a vivir, para con quién nos vamos a casar, etc. O sea, ciertamente nosotros somos los que elegimos, pero el Señor nos direcciona. Entonces, yo recuerdo que hay una persona que contrató a otra para que le ayudara a limpiar la casa. Y resulta que la contrata porque esta persona le dice que es cristiana y no sé qué más. Y era de las que se pone falda larga, se deja las piernas peludas. Qué bello.
Pero no, eso no es bello. Claro, el vello que le crece en las piernas. Pero entonces la contrata por eso, ¿no? Viene esta persona y después de un tiempo agarró y le robó muchísima plata. Wow. O sea, le fue robando cositas así pequeñas hasta un día que dejó una plata ahí y la persona se la agarró y más nunca volvió. ¿A dónde me lleva esto? Que esa persona se dejó guiar por los sentidos naturales. Claro. Y no pidió el discernimiento al Espíritu Santo, o no lo tenía en ese momento, o quizás otras circunstancias que estaba viviendo hicieron que no ejercitara su espíritu y a su mismo no tenía el discernimiento del Espíritu Santo que le alertara a decirle, mira, no hagas esto, esta persona no es mía. Y tenemos que estar alerta con todo lo que hacemos y el Señor nos puede direccionar. Tengan la seguridad de que si Dios te manda a hacer algo, Él lo va a respaldar. Él va a guardar a tu hijo, va a guardar lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a emprender, tu negocio, y que todo va a estar dentro de su voluntad. Amén. ¿Ves? Allí está la diferencia de cuando tú tienes intimidad con el Padre. Cuando tú agarras y haces esto como de los 5 minutos con el rey, ya después no van a hacer 5, van a hacer 15 y así va subiendo, pero entonces el rey el Padre te empieza a revelar muchas cosas, y qué bueno es siempre antes de tomar decisiones también buscar la dirección del Padre, porque Él te va a permitir ver lo que está detrás de la apariencia. No, ahora así es. Entonces, bueno, oremos juntos. Amado Jesucristo, te pedimos que cambies nuestro corazón. Pon tu corazón en nosotros, pon tu mente en nosotros, para que puedas ver nuestro corazón y te agrade, y así mismo podamos tener el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Danos ese discernimiento que nos lleva a toda verdad. Te pedimos que sea la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros, y que podamos ver siempre, Señor, que ya tenemos el libre acceso al Padre, que tenemos esa cercanía gracias a ti. A pesar de todas las debilidades, todos los errores que cometemos, Señor, tenemos ese libre acceso. Muéstranos eso más y que podamos acceder a ese trono de la gracia. Amén y amén. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Chao.